estimados jóvenes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los gases ideales. Ustedes saben que los gases son fluidos y a fin de cuentas siempre adoptan la forma de los envases que los contienen. Algo muy interesante de ellos es que en la mayoría de los ejercicios de gases siempre existen dos momentos, un momento inicial y un momento final, o un momento quizás que te está dando los primeros datos y luego le va a cambiar algún dato para que tú puedas resolver o hallar una nueva condición. Usualmente las condiciones van dependiendo de la presión, del volumen o la temperatura en su defecto. Y bueno, también del número de moles. Como no sabemos nosotros, vamos a revisar un poquito sobre la ley general de los gases y también algunas leyes un poco más específicas cuando las condiciones son permanentes, en el caso de la temperatura antes y después, o la presión antes y después, etc. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a entender qué cosa es un gas ideal. Un gas ideal es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente en condiciones normales. En muchos ejercicios vamos a encontrar la letra C.N. o sea, condiciones normales. Y en condiciones estándar, la mayoría de los gases presentan comportamiento de gases ideales. Algunos gases pesados, tales como el dióxido de carbono, pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Entonces, cuando vamos a ver las consideraciones de un gas ideal, vamos a ver que los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia media entre ellas. La fuerza intermolecular es básicamente débil o muy despreciable, salvo en el momento de la colisión, y cumplen con las leyes de los gases. Vamos a tener varias leyes, pero vamos a explorar las principales. Quizás la más conocida es la ley de Boyle, que menciona que el volumen de una masa definida de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Ustedes van a encontrar en la fórmula que dice presión 1 por volumen 1, que es igual a presión 2 por volumen 2. Resulta que en este caso, en la ley de Boyle, antes y después del evento, la temperatura se mantiene constante. ¿Qué cosa quiere decir? Que lo único que ha cambiado es la presión y por ende también el volumen. Como vemos aquí en el ejemplo, podemos observar que tenemos un gas que está siendo sometido a una presión, por ejemplo un volumen de 1 litro, a una presión de 100 milímetros de mercurio, pero que en un segundo momento, como ya les explicaba al inicio, ha cambiado ahora a disminuir su volumen a la mitad debido a que la presión ha aumentado al doble. Y resulta muy llamativo que la ley de Boyle dice que la presión 1 multiplicada por el volumen 1 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2. O sea, esto es el mismo gas antes y después. Como veremos aquí, está definiéndose por una pequeña flecha justo en medio. Entonces, nos vamos a percatar que, por lógica, ¿no?, mientras más aumente la presión, más va a disminuir el volumen. Pero como son proporcionales, el valor debería mantenerse. Esto siempre y cuando la temperatura antes y después se mantenga. Ley de Boyle. Ley de Gay-Lussac. Muy similar, pero acá menciona que la presión de una masa definida de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, que la presión en un momento inicial sobre la temperatura en un momento inicial va a ser el mismo valor que la presión en un momento posterior o en una nueva circunstancia entre la temperatura, en este caso posterior también. Como acá podemos observar, no estamos utilizando la variable volumen, porque se supone que el volumen se mantiene constante. O sea, lo que está variando aquí es la temperatura y la presión, pero no está variando en este caso el volumen. El volumen se está manteniendo constante, a diferencia de este caso donde la temperatura se mantiene constante. Y la ley de Charles trabaja con las dos variables exceptuando la presión y menciona que el volumen de una masa definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, antes y después resulta que tenemos un volumen inicial con una temperatura inicial y resulta que al terminar este volumen y esta temperatura, en una nueva circunstancia han cambiado, pero resulta que la presión antes y después se mantiene constante. Profesor, pero yo estoy viendo acá en el ejemplo que se ha expandido. Claro, se ha expandido el gas porque puede haber alguna variación, pero
la presión que pueden soportar básicamente es la misma. No va a aumentar la presión, no va a disminuir la presión. Y en este caso, cuando la presión se mantiene igual, ya podemos ejecutar esta fórmula. Ya esto le conocemos como la ley de Charles. Luego tenemos la ley de Avogadro, donde menciona que el volumen de un gas es mantenido a temperatura y presión constantes, es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Esto ya lo sabemos quizás por química, que el número de moles nosotros lo podemos hallar entre la masa que nos vayan a entregar sobre la masa molecular, la que nosotros llegamos a obtener por la tabla periódica de elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un volumen de hidrógeno más un volumen de cloro, ambos en forma gaseosa. Entonces, vamos a tener que el volumen del hidrógeno va a tener cierta cantidad de moléculas. Igualmente, el cloro va a tener también su propia cantidad de moléculas. Y me está indicando que cuando yo voy a hacer las operaciones son bastante simples en consideración del volumen. Simplemente me van a resultar dos volúmenes de ácido clorhídrico, lo cual me diría que tengo 2N moléculas de ácido clorhídrico. O sea, la ley de Avogadro menciona obviamente que por la ley también de conservación de la masa, que nosotros no podemos destruir la materia, la podemos transformar, unir, pero no podemos destruirla, ¿no? Entonces, como no podemos hacer aparecer mágicamente más materia, la misma cantidad de materia debe contenerse. Y en caso del volumen, suele simplemente sumarse. Entonces, ustedes se preguntarán de dónde vienen estas fórmulas, ¿no? O sea, de dónde vienen esto del volumen por la temperatura. Bueno, básicamente todo viene de la ley del gas ideal, del famoso pavo ratón, que es una combinación de las leyes anteriormente mencionadas. Pero yo considero más bien que esta es la ley quizás nodriza en las cuales ustedes se pueden basar para realizar los análisis anteriores. Porque resulta que cuando nosotros queremos hacer algún análisis de solo un gas en una situación única, o sea, no un antes y un después, usualmente esta fórmula se aplica cuando yo quiero utilizar las variables presión, volumen, número de moles y temperatura. Profesor, ¿pero por qué no ha mencionado R? R siempre va a tener un valor constante. R es la constante de los gases. Usualmente va a valer siempre 8.314 joules por Kelvin, por mol. Entonces no es totalmente necesario que vaya a incluirse en la formulación, porque a veces como su valor es estándar, ya no se suele considerar en las fórmulas, sino simplemente se le va a asignar directamente el valor. En la mayoría de los ejercicios, el valor de R te lo van a entregar. A veces te lo van a entregar en atmósferas también, ahorita está en joules, pero usualmente en atmósferas o también en milímetros de mercurio, y el valor de 8.3 puede cambiar a 0.0082, etcétera, ¿no? Hay ciertas variaciones, pero en los ejercicios siempre te suelen dar. Lo que no te van a dar es la presión y el volumen, eso siempre varía. N, que en este caso es el número de moles, y la temperatura. Entonces, básicamente todo esto está cambiando por presión, volumen, número de moles y temperatura. Es algo bastante llamativo. Bueno, voy a retroceder un poquito para que veamos. Y nos damos cuenta que el valor de R, como ya les iba diciendo, usualmente se puede representar en sus tres unidades, ¿no? Cuando trabaja en atmósferas, trabaja en calorías o trabaja en joules. Yo les comento que es muy probable que en la mayoría de ejercicios lo veamos trabajando en litros de atmósfera o en su defecto en milímetros de mercurio. Entonces, esos datos también se pueden encontrar en internet, no es nada escondido. Y luego, las propiedades que se mantienen constantes son las siguientes. De lo que hemos estado viendo, que se resume en este pequeño cuadro, ¿no? En este caso, la ley de Boyle menciona, ¿ok?, que la temperatura se mantiene constante antes y después de algún evento. Usualmente en los ejercicios que se van a encontrar solamente hay un antes y un después. Entonces, la ley dice, ¿no?, la presión por el volumen debe mantenerse constante. Entonces, la presión y el volumen en un momento inicial debería ser lo mismo que la presión y el volumen en un momento posterior. Igualmente, en la ley de Charles hace mención que lo que se mantiene constante es la presión. Por lo tanto, el volumen entre la temperatura en un momento inicial debería ser igual al volumen y la temperatura en un momento posterior. Igualmente, en el caso que la temperatura o que las propiedades también vayan a cambiar, nosotros también tenemos la ley de Avogadro,
donde el volumen entre el número de moles se va a mantener constante. Ahora, en la ley de los gases ideales, también se suele llamar comúnmente como pavo ratón. Ahora, algo que les puede llamar mucho la atención, y eso por favor quiero que tengan atención, es cuando trabajamos con el caso del número de moles, porque el número de moles, ustedes saben que es un concepto de estequiometría, y el número de moles básicamente es la división entre la masa que te vayan a entregar entre la masa molecular. O sea, si en el ejercicio te dicen que te están entregando 36 gramos de dióxido de carbono, tú tendrías que buscar o dividir esos 36 entre la masa molecular. ¿Y de dónde sale la masa molecular? De la tabla periódica. Sabemos que la masa molecular a veces también se puede medir en UMAS, en unidades de medida atómica. En el caso del carbono tiene 12 y el oxígeno tiene 16. Entonces tendrías que sumar la masa molecular del dióxido de carbono y luego a la masa que te están entregando en la fórmula dividirla. Vamos a hacer algunos ejercicios de repente para poder despejar esas dudas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de los gases ideales? Bueno, lo ideal hubiera sido trabajar esto en un laboratorio, pero vamos a señalar de todas maneras cuáles son los objetivos, ¿no? Usualmente para ver el comportamiento de los gases ideales se tiene como objetivo comprobar en forma cuantitativa la relación temperatura-presión con volumen y masa constante de un gas monoatómico descrita en la ley de gases ideales. Para eso los materiales más usados son el matraz de 2000 mililitros, con 2 salidas, 2 mangueras de válvula con cierre, un manómetro diferencial, una perilla de calentamiento y un termómetro. Entonces, en el desarrollo del experimento usualmente se suele utilizar algún tipo de gas que esté comprimido, vamos a visualizarlo, y cuando la presión se mantiene constante, el matraz ha quedado lleno de gas. Es que nosotros también podemos medir esto mediante la instalación de un tampón con un termómetro para que me vaya graduando a qué temperatura se está manteniendo este pequeño sistema. Voy a conectar directamente la manguera hacia el matraz, lo que me está mencionando que tenemos la primera condición. Entonces yo voy a poder realizar mediciones, puesto que en el experimento el volumen se maneja como una constante y se puede discriminar la pérdida del mismo en el cambio de dispositivos. Entonces yo al poner el manómetro, o sea, para poder medir la presión, como ustedes están viendo en el punto número 4, lo que voy a hacer es poder medir la presión a la que este gas se encuentra. Y obviamente si nosotros llegáramos a calentar esto hasta los 120 hasta los 120 grados Celsius, vamos a poder observar algunos cambios, ¿no? Podríamos sacar las conclusiones. Si yo este matraz ya lo caliento, estoy calentando el gas, por lo tanto, por lógica debería aumentar la presión porque el volumen va a intentar expandirse, pero como está comprimido, la presión aumentaría. Entonces, como consecuencia de esto se puede sacar algunas conclusiones. Ahora, tomar la presión a 120 grados Celsius, se deja enfriar y se toma la presión en este caso en centígrados, se puede hacer cada minuto, se puede hacer cada 30 segundos, hasta que caiga la temperatura ambiente y luego se pueden graficar los resultados. ¿Esto de qué nos sirve? Para saber cómo la temperatura va disminuyendo y también con esto se van moviendo las otras variables como la presión y en este caso y el volumen. Ahora, para desarrollar algunos ejercicios les estoy pasando un pequeño documento. Van a encontrar que hay unos 3 ejercicios, pero cada uno de los ejercicios ya tiene la respuesta. Entonces, como verán, lo que yo quiero que ustedes hagan no es hallar la respuesta, sino deseo los procedimientos. Y para esto les voy a facilitar un par de aplicaciones, ya que ahora estamos trabajando con la virtualidad. Vamos a ejecutar un poco de esto. La calculadora con leyes de los gases ideales y una que está trabajando específicamente con pavo ratón. Inclusive estas 2 páginas son bastante similares, pero se pueden utilizar para la resolución de algunos ejercicios. Entonces vamos a tratar de mezclar un poquito lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, primero, la masa de un gas ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio y nos piden calcular el nuevo volumen a 635 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante. Algo que nos puede llamar la atención poderosamente es que la temperatura se mantiene constante. Y si la temperatura se mantiene constante, ya no se convierte en una variable. Por lo tanto, yo debería utilizar la ley de Boyle, donde el volumen de una masa definida, etcétera, a temperatura constante es inversamente proporcional. O sea, puedo aplicar esta fórmula.
Me está diciendo que un gas tenía unas condiciones iniciales y que luego se han presentado nuevas condiciones y me están pidiendo hallar solo una de las variables que no está. Entonces lo que voy a hacer es bastante sencillo. Voy a poner los datos, voy a intentar leer y cargar los datos y yo hacer el análisis respectivo. Permítame. Entonces, leyendo me dice, ¿no? Tenemos la masa de un gas ocupa, acá por si acaso vamos a encontrar siempre en la calculadora de gases que tenemos que elegir con qué ley vamos a trabajar. Y eso obviamente va a venir solo si nosotros analizamos el problema. Me está diciendo en la pregunta que el volumen es constante. Bueno, perdón, que la temperatura es constante. Por lo tanto, si la temperatura es constante, deberíamos trabajar con la ley de Boyle. Luego vamos a cargar los datos. Me está diciendo que el volumen y la presión son estos en el momento inicial. Punto. Y me empieza a dar la nueva condición. Así que hasta aquí vamos metiendo los datos. 4 metros cúbicos a 758 milímetros de mercurio. Entonces acá la presión le vamos a poner, está en milímetros de mercurio y acá en metros cúbicos. La ventaja es que acá podemos hacer varios cambios dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces acá me está diciendo que está trabajando con una presión de 758 y luego me está diciendo que está trabajando a 4 metros cúbicos. Y luego me está preguntando, calcúlese su volumen a 635 milímetros de mercurio, o sea, ya es la nueva condición, si la temperatura permanece constante. O sea, me está diciendo, no conozco el volumen, solo tengo su presión. Entonces, acá, ¿qué cosa quiero calcular? El volumen 1 ya lo tengo, no, lo que necesito es el volumen 2 en la nueva condición. Le tengo que hacer clic para que se marque de azul. Lo que se marque de azul es lo que no sé, lo que recién voy a tener. Y me está diciendo que la nueva presión es de 635 milímetros de mercurio. Entonces vamos a cambiarlo primero a milímetros de mercurio y le ponemos a 635. Esto se puede hacer igual a mano, porque sabemos que podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Igual, simplemente es un pequeño operador que automáticamente ya nos va a dar la respuesta. Sale 4.77 en general. 4.77 metros cúbicos. Ahora, eso es muy interesante porque estas calculadoras nos ayudan a agilizar, pero claro, la forma de analizar y cómo lo hacemos, eso sí tienen que entenderse, porque si no entendemos cuáles son las leyes, si no cuadramos en dónde poner los datos ni a qué escala trabajar, obviamente que no importa que tengamos una pequeña calculadora, no vamos a poder operarlo correctamente. Para despedirnos, creo que queda esta pequeña actividad para la próxima semana. Deben desarrollar los primeros 5 ejercicios que están aquí planificados en esta pequeña guía. Y bueno, si tuviesen alguna dificultad con ellos, con todo gusto me avisan. No me importa tanto el resultado, lo que sí me interesa más es en sí los procedimientos. Pueden hacerlos a mano, también pueden utilizar algún aplicativo como les los he facilitado para ustedes. Muy bien, eso sería todo, queridos jóvenes. Más bien espero sus consultas y si tuviesen alguna pregunta, siempre estamos en contacto. Que tengan buen día.